Y ahora vamos a presentar al arquitecto Luciano Krug de Buenos Aires. Luciano nació el 20 de julio de 1974 en Buenos Aires. Obtuvo el título de arquitecto de la Universidad de Buenos Aires en el año 2000. Es miembro del Cuerpo de Arquitectos Evaluadores de la CONEAU. Fue miembro del Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y ha sido jurado del Premio Bienal CAPBA en 2013. En 2015 su trabajo ha sido seleccionado para representar al país en el 9º Festival de Arquitectura y Urbanismo a desarrollarse en Praga, República Checa. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires entre los años 2000 y 2009 y actualmente es profesor invitado en dicha universidad. Ha sido profesor invitado en las siguientes universidades: Universidad de Venecia, Sao Paulo, Brasil, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, Universidad Univalí, Santa Catarina, Brasil, Universidad de San Martín, Argentina. Ha sido jurado del Concurso Nacional de Obras Sustentables 2011 y del Concurso de Obras Recientes 2014, organizado por la Sociedad Central de Arquitectos. Entre los años 2000 a 2012, integró el estudio BAC Arquitectos, Besonías Almeida Krug, obteniendo numerosos reconocimientos por su labor, resaltando los primeros premios en categoría vivienda individual en las bienales del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. De los años 2007 y 2009, el Premio Especial Eduardo Sacriste, otorgado por el CAPBA en 2005. El primer Premio Lucubón a la Arquitectura Joven en 2005 y el Gran Premio Bienal CEPAU, Sociedad de Arquitectos, en 2006. Sus obras han sido publicadas en numerosos medios especializados de Argentina y de diferentes países de América, Europa y Asia. Luciano. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada quería agradecer a los organizadores del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Pablo Guerra especialmente, y bueno, demás autoridades del colegio, los muchachos de TECA también que estuvieron ahí ayudando en la organización, muy amables. Y bueno, siempre digo que este tipo de festejos de la arquitectura son oportunidades muy interesantes nos permiten reflexionar, parar un poco la pelota de lo que estamos haciendo día a día, de la rutina de la jornada, de esto que nos mueve día a día y ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué venimos haciendo y hacia dónde vamos con nuestra labor, con esto que tanto nos apasiona a todos, que llamamos arquitectura. Y me gusta empezar la charla, elijo para arrancar, para empezar a introducir la explicación sobre mi trabajo, esta imagen que me hace reflexionar sobre el origen de esto que hoy llamamos arquitectura, sobre lo primero, lo más primitivo, lo que originó esto a lo que llegamos hoy en la actualidad, que es desde tiempos prehistóricos, desde tiempos lejanos, la necesidad del hombre de manipular la naturaleza para generar un refugio, una protección de los rigores de la propia naturaleza, de los rigores climáticos, básicamente de la misma naturaleza. Es decir, una manipulación de los elementos disponibles, de lo que en cada lugar del planeta los habitantes tenían a mano para poder generarse su propio hábitat, su propio lugar donde estar en refugio de la lluvia, del viento, de las bajas temperaturas, de las altas temperaturas, de los factores que el ser humano fue necesitando cubrir para poder subsistir en cada periodo de la historia y en cada lugar de la Tierra. Bueno, coincido con el compañero del estudio A4 que ayer mostró para iniciar,
había mostrado las ruinas de Quilmes en Tucumán. Yo elijo mostrar las ruinas, la reconstrucción en realidad de las ruinas del Pucará de Tilcara en Jujuy, como ejemplo de lo que en un origen el hombre no tenía, digamos, procuraba simplemente la solución de un problema básico de poder generarse su propio refugio, sin más pretensiones o con no más la única pretensión que la generación de ese refugio con lo que tenía disponible, con lo que había en cada lugar, con la piedra del lugar en este caso, generando una construcción bien simple, bien sencilla, que de alguna manera está enraizada en el paisaje, que forma parte del paisaje. Y si se quiere que de alguna manera es paisaje, es naturaleza. También viviendas, estas son viviendas antiguas en Galicia, que de la misma manera no tienen más pretensión que la solución a un problema, la respuesta a un problema. El problema de generar ese refugio necesario para la subsistencia, manipulando lo que hay disponible, con la tecnología disponible, manipulando los materiales que están ahí mismo, que la naturaleza ofrece en ese mismo lugar. Bueno, y a su vez, la enseñanza luego de los maestros del movimiento moderno, que pensemos, solamente 80 años pasaron de estos procesos del movimiento moderno, y 80 años no es nada en la historia de la humanidad. Y estos maestros del movimiento moderno rompieron con 2000 años de historia previamente. Así que estamos 80 años después de esto jugando las reglas de juego que de alguna manera crearon estos grandes maestros. Sería muy pretencioso hoy estar pensando que podemos jugar con otro sistema estando tan ligados y tan próximos. Repito, 80 años prácticamente es nada, es una fugacidad, es la vida de un ser humano. Entonces jugamos con el sistema, de alguna manera, que nos enseñaron estos maestros, nos enseñó el Corbu. A ver. Ahí está. El Corbu, cuando dibujó, cuando pensó la estructura básica, la estructura esencial que iba a generar las reglas de juego para una nueva arquitectura que se componía de una estructura básica formada por losas, por pilares y por una escalera que recorría ese espacio, la creación de un espacio que luego se podía de alguna manera cerrar libremente. O lo que proponía Mies con esta austeridad total, también reduciendo a los mínimos elementos necesarios para lograr generar un espacio universal debajo de un gran techo, con un cerramiento y apoyado en unas columnas que de alguna manera reducen el problema de la arquitectura, que es básicamente esto, la generación de un techo y cómo este techo logramos conducir el peso, las cargas hacia la tierra. Y sobre todo, por ejemplo, en este edificio, la Galería de Berlín, que es la última obra de Mies, la posición de estas columnas, o sea, la esencialidad con los mínimos elementos posibles, pero dispuestos de una manera con un cuidado que, si bien los elementos son los mínimos, el cuidado es el máximo, el rigor es el máximo. Por ejemplo, la ubicación de los elementos de apoyo que equilibran de alguna manera el peso del gran techo, de un techo muy, muy grande y muy pesado,
que se ubican en un lugar estratégico para que la carga que está en el voladizo en las puntas equilibre el gran peso del centro de este gran techo. Y Álvar Aalto, con su arquitectura que de alguna manera también busca integrarse con el entorno. En todos los casos es una arquitectura que de alguna manera, con los mínimos recursos posibles, busca trabajar en armonía con cada uno de los lugares donde está insertada. Bueno, Álvar Aalto, me gusta recordar que siempre decía que la buena arquitectura, que él definía como buena arquitectura, la propuesta de un edificio que, en principio, no empeore el lugar donde está implantado. Hablaba de no empeore, fíjense, no pretendía mejorar, sino se conformaba o pensaba la buena arquitectura como la que no empeoraba el lugar de intervención, la que solucionaba un problema, la arquitectura como solución básicamente de un problema concreto, la que proponía una forma de construir de alguna manera con materiales nobles que no generen con el paso del tiempo o que propongan con el paso del tiempo un mantenimiento de alguna manera que no produzca graves problemas al envejecer los edificios. Bueno, luego de esta brevísima introducción paso a mostrar y explicar las obras. Esta es una primera obra que hicimos con mis anteriores socios de Vaca Arquitectos, que es una vivienda de veraneo en la localidad de Marazul. Marazul es una pequeña localidad en la costa de la provincia de Buenos Aires, a 400 kilómetros de Buenos Aires. Un lugar con un paisaje que es un bosque artificial, un bosque plantado por el hombre, así como de igual manera que Pinamar, que Villa Gesell. En la década del 70, del 60, fue generado. Y bueno, hoy día es un lugar de un valor paisajístico notable, con una atmósfera particular, generada por la sombra, los colores, la manera en que la luz penetra, los olores. Y bueno, esta primera vivienda que hicimos ahí, que era es la vivienda propia, o sea, no contratada por un cliente, sino la vivienda particular, la vivienda personal de mis anteriores socios, como les decía. Entonces eso nos permitió, al no tener un cliente que nos imponga condiciones, pensar de manera completamente libre qué construcción considerábamos nosotros que sería la óptima para resolver un problema. Un problema que tenía un condicionante fuerte, que era el estar alejada 400 kilómetros de nuestro lugar del estudio, de nuestro lugar de trabajo. Y un segundo condicionante que nos impusimos, que fue pensar de qué manera lograr una construcción, así como decía anteriormente cuando hablaba de Álvar Aalto, que con el paso del tiempo genere el menor problema posible en cuanto al mantenimiento. Porque bueno, en cualquier persona lo que menos quiere es afrontar problemas de mantenimiento en su propio hogar. Y siendo una vivienda de veraneo, aún mucho más. Lo que uno menos quiere al irse unos días, al pasar unos días de vacaciones, es estar teniendo que afrontar los problemas típicos del mantenimiento de cualquier casa. Entonces, ese fue básicamente el condicionante principal a resolver, un bajo presupuesto, y por otro lado pensar de qué manera lograr cierta armonía con el entorno. Nosotros
consideramos que este lugar tenía un valor de paisaje muy fuerte, muy potente, y queríamos ver de qué manera preservar y al mismo tiempo tener un disfrute completo de ese mismo lugar. Bueno, la vivienda es bien sencillita, es una casa de 75 metros cuadrados, solamente 2 dormitorios, y digamos, la planta responde a la forma más sencilla posible, el baño ubicado en este sector, definiendo un lugar para la cocina y los cuartos, y de esta manera, con una modulación de 3x3, generando 3 módulos por 2 módulos, 3 módulos, estos 3 módulos generaban una parte cerrada y los otros 3 módulos una parte completamente vidriada y abierta al paisaje, de alguna manera buscando el estar viviendo como en una galería, completamente abiertos hacia el paisaje. Y pensábamos que el otro sector debería producir como cierta seguridad, el estar en una zona segura, más cerrada, más privada y de alguna manera también resolviendo un problema que habíamos pensado previamente, especulábamos, esto de una casa de veraneo en un lugar apartado, en un lugar alejado de poco poblado, un posible problema de seguridad ante los robos. Entonces pensábamos que estos 3 módulos serían como una zona, como una caja fuerte segura, y el resto se podía abrir por completo sin tener exhibido ningún elemento de valor y poder en este lugar disfrutar de un lugar completamente, digamos, formando parte de ese paisaje que les mostraba. Bueno, y los cortes es sencillamente una losa, entonces pensamos de qué manera el tema del bajo mantenimiento se podía resolver y ese fue el factor determinante para elegir el material a emplear, que es el hormigón armado a la vista, porque bueno, el hormigón a la vista es prácticamente el único material que con el paso del tiempo no requiere, el único material de alguna manera económico, que no requiere ningún tipo de mantenimiento, porque al ser una piedra artificial, el paso de los años no lo afecta en absoluto. Entonces pensamos simplemente en resolver un techo, una losa de hormigón a la vista, en la cual nos animamos de alguna manera, al no tener un cliente de por medio, a experimentar. Pensábamos que el bosque generaba una situación atmosférica interesante, protegiendo del sol, con cierta humedad. Entonces nos animamos a plantear que simplemente una losa, buscando ese refugio, sin ningún tipo de agregado más que el propio hormigón volcado en la losa y terminado al momento de la llenada, alisado, llaneado, con la pendiente mínima para que el agua escurra, y especulábamos que el bosque iba a darnos la protección necesaria para que la losa, al no estar expuesta al sol, no tenga problemas de calor en el verano, y también la casa, siendo para un uso específico como casa de veraneo, de alguna manera como una construcción especializada para resolver eso, el uso de un refugio para el verano. Bueno, nos animamos a probar de alguna manera, a experimentar con esta solución de hacer simplemente una losa y nada más. Bueno, esa losa que decidimos perforar buscando luz, buscando de qué manera juega la luz en los sectores internos, y simplemente una losa con una viga en un lateral que baja para de alguna manera que la estructura no solo sea la estructura que soporta los pesos, sino también
la estructura que arma el espacio. Entonces, una viga que recorre un lateral, buscando lo que les contaba antes, cierta privacidad hacia un lateral, y que se abre por completo hacia el lado opuesto, resolviendo con una viga invertida la situación estructural y incorporando columnas metálicas, columnas conformadas por dos perfiles soldados y unidos en las esquinas, que iban a quedar incorporados dentro del perímetro vidriado y de alguna manera, de esa forma, no iban a ser visibles. Luego, el cerramiento simplemente de carpinterías estándar y vidrio. Y no más que eso, la mínima cantidad de elementos posibles para generar ese refugio que conforme ese espacio. Ahí muestro el lateral, el otro lado de la casa, el más cerrado. Bueno, simplemente esto, el vivir, el poder disfrutar durante esos veraneos de un lugar protegido de las inclemencias, refugiado de las inclemencias del tiempo, pero de un disfrute por completo, el máximo posible, de ese entorno tan magnífico. Por otro lado, el problema de la distancia. De alguna manera también pensábamos que el resolver todo con un único material, de alguna manera con un único gremio que interviene en la construcción o uno principal, nos iba a poder facilitar ese problema de la dirección de obra a la distancia. También eso fue, digamos, un factor que influyó mucho en la decisión de la elección de este material. El hormigón a la vista, de alguna manera, en cualquier lugar se consigue mano de obra apropiada para poder hacerlo. Resolvimos hacerlo con encofrados de tablas de pino, porque era la manera más sencilla de hacerlo, la forma que estaba acostumbrado a trabajar la gente que conseguimos. Bueno, y así fue como hicimos esa primera vivienda. De alguna manera les contaba como de forma experimental, pero que nos permitió verificar luego que esas especulaciones, esa hipótesis que habíamos planteado en un primer momento, esa vivienda había sido en el año 2004. Gracias. Que nos permitía seguir apostando a esas soluciones, porque realmente el tema de la protección del bosque era fundamental. Las casas, como les contaba, en esa zona son usadas el 90% del tiempo en verano y apenas en invierno se usan muy pocos días, algún fin de semana largo nomás. Entonces, nos parecía que era, de alguna manera, que no estábamos en el camino equivocado, que estábamos en el camino correcto. Y nos sorprendió también, por otra parte, que una vez terminada esa primera casa, una vez pasado el primer verano, la gente empezó a valorarla. Eso nos sorprendió por completo, porque cuando decidimos hacer esto, la construcción que dominaba por completo la zona era la típica construcción pintoresquista que se puede ver en cualquiera de estos lugares de veraneo, la reconstrucción de una fantasía de cabañas a lo Disneylandia, ese tipo de construcción que estamos acostumbrados a ver. Entonces, cuando empezamos a hablar con la gente del lugar y les mostramos lo que pensábamos hacer, nos dijeron que estábamos completamente locos,
Pero bueno, nos sorprendió gratamente, obviamente, una vez terminada la primera obra, que empezamos a tener muy buena repercusión en la gente que veraneaba en la zona, que primero buscaba la casa para alquilar, se sorprendía esa casa y entendían muy bien el tema del problema del mantenimiento, más que nada. Por ahí no tanto por un tema estético, sino también por un problema funcional, básicamente, en cuanto al mantenimiento. Entonces, al año siguiente tuvimos un primer encargo de gente que había visto esa casa, de una pareja de abogados muy sencillos, que nos encargaron una casita mínima de solo 50 metros cuadrados, en un lote cercano a esta primer casa que había mostrado anteriormente, a solo 200 metros, es decir, los mismos condicionantes, el mismo bosque, pero con la condición particular, en este caso, bueno, el programa, una sola habitación y 50 metros cuadrados, y el dato particular del lugar, que era que tenía dos casas vecinas muy grandes, gigantes y muy llamativas, como les decía antes, como suelen aparecer en estos lugares, que cada casa lo que busca es en realidad como aparentar algo que no lo es, buscar llamar la atención, buscar desentonar. Bueno, dos casas vecinas muy preponderantes, una pintada por completo de color naranja. Antes las mostraba, ahora prefiero directamente no mostrarlas. Y lo que tenía de interesante el lote es que hacia el fondo son lotes angostos. Realmente el loteo de esa zona no es bueno, porque la mayoría de los lotes son de solo 10 metros de ancho por mucha profundidad, lo que genera cierto pegoteo entre las construcciones y también el tema de que está permitido hacer medianeras, cosa ridícula en este entorno, pero bueno, en muchos casos se hace. Bueno, y este lote particular lo que tenía de interesante era una vista lejana hacia el fondo del lote, porque el lote producía una bajada, una duna, esto es una zona de dunas, la duna bajaba y posibilitaba tener vistas lejanas, una cosa media atípica, porque al estar metido en el bosque uno no tiene vistas lejanas, pero bueno, este lote tenía ese interés particular. Entonces la solución a ese problema fue básicamente esta, otro volumen rectangular bien sencillo, con el dormitorio en una punta y el resto del área social en la otra punta, abierta por completo hacia el fondo del terreno, buscando esas vistas interesantes que les decía, y generando dos tapas cerradas hacia los laterales para no tener las vistas hacia esas dos grandes casas que les contaba anteriormente. Y otra vez, la búsqueda también con un mínimo recurso, una pequeña abertura, una raja en el techo, que lleve luz natural a los lugares internos de la casa. Bueno, y en este caso seguimos con el tema, viendo las posibilidades, aprendiendo de las posibilidades de este material del hormigón, pensando que nos iba a permitir resolver todo el equipamiento, básicamente, necesario para la casa, la mesa, mesadas, cocinas, estantes, roperos, todo resuelto también con este único material para facilitar, sobre todo, los problemas de la construcción y aprovechando también las ventajas en cuanto al mantenimiento posterior y sobre todo también pensando que estas casas son también casas para alquilar y procurar un equipamiento irrompible de alguna manera iba a funcionar de una manera, entendíamos, bastante beneficiosa. Bueno, en este proyecto introdujimos un segundo material que es la madera de quebracho, que buscamos
el quebracho también en cuanto al tema del mantenimiento, por ser básicamente la madera más dura que con el paso del tiempo no requiere ningún tipo de mantenimiento. Bueno, ahí se ve lo que les contaba hacia el fondo del lote, estas vistas interesantes, donde se termina el bosque y se produce esa visión lejana. Y las tapas laterales las trabajamos con esta serie de rajitas de solo 10 centímetros de ancho, que de alguna manera pensábamos era trabajar el encofrado en ese módulo de tablas de 10 centímetros de ancho y producir como que sacábamos de alguna manera unas tablas para introducir luz en el interior de la casa. Ahí se ve la entrada de luz que les mostraba anteriormente en el corte. Y como ven, el equipamiento de la casa es el mínimo imprescindible para pasar un veraneo. Simplemente estaba resuelto con la propia arquitectura, más el equipamiento mínimo que proveía el cliente, las sillas, algún sillón y nada más. Este es el efecto que produce, siempre los efectos sorprendentes que produce el sol cuando ingresa y cuando con las horas del día va cambiando los ángulos de incidencia. Este es el baño que les mostraba en la planta, en el centro de la planta. Bueno, luego voy a mostrar 6 casas, 6 diferentes casas en este lugar de veraneo y luego otras ya en el paisaje de la ciudad, en el paisaje urbano. Esta tercer casa llega también a raíz de las anteriores por el conocimiento previo de veraneantes de la zona que iban comprando terrenos, iban conociendo nuestra obra y bueno, nos pedían luego, con el paso del tiempo, porque estoy mostrando una selección, con el paso de los años fueron bastantes los clientes que nos llamaron y nos pidieron este tipo de sistema de construcción de alguna manera. Nos iban de alguna manera pidiendo lo que de alguna manera ellos valoraban, consideraban que era apropiado, de alguna forma se lo apropiaban y en algún momento nos hicieron dudar si estábamos respondiendo de una manera adecuada al repetir este sistema, que nosotros no teníamos duda que el sistema funcionaba bien, pero nos generaba cierto ruido, cierta duda, el tema de la repetición. Pero bueno, luego de pensarlo, llegamos a la conclusión de que en realidad la repetición era el trabajo dentro de un mismo sistema de construcción, pero que cada cliente con su particularidad y sobre todo los datos duros de cada lote, de cada lugar de intervención, con su topografía que es siempre cambiante, la posición de los árboles que siempre fue también otra imposición, otra autoimposición, el tratar de preservar lo máximo posible, por supuesto, los árboles preexistentes. Esos datos iban a hacer que en realidad el trabajar con el mismo sistema iba siempre a ir generando, trabajando, resolviendo esos problemas y esos datos duros, diferentes soluciones. Bueno, esta tercer casa que muestro, la casa Cher, tiene un pedido de parte del cliente también muy sencillo, una casa de 110 metros cuadrados con 3 dormitorios, un dormitorio principal y 2 pequeños dormitorios que nos decía el cliente que podrían ser simplemente como
camarotes de un barco, simplemente lugares mínimos para que sus hijos duerman ahí, y toda la potencia del programa puesta en el disfrute en el área social. En este caso, el lote tenía la particularidad de estar donde termina el loteo de Mar Azul, en la última manzana, y por lo tanto hacia enfrente, hacia el lado de enfrente de la calle, existe una reserva natural. Entonces tenía la posibilidad de tener vistas hacia ambos lados de la casa. Por eso pensamos que este ámbito, generando dos líneas de cerramientos de ambos lados, con carpinterías corredizas, iba a poder transformarse de alguna manera en una galería, que en verano el estar viviendo en una galería semicubierto, digamos, permite disfrutar en el máximo posible de las condiciones del lugar. Entonces, el generar simplemente esa condición de techo y posibilitar, abriendo ambas líneas hacia ambos lados de la casa, el estar viviendo y disfrutando de ese lugar tan fantástico. Y la estructura que lo resuelve simplemente es dos grandes vigas, como dos vías de tren que recorren todo el largo de la casa, y con un mínimo gesto que fue el apoyar el techo sobre el borde superior de la viga hasta un sector y luego bajarlo y apoyarlo en el borde inferior de la viga, generando de alguna manera una viga invertida, para resolver la altura necesaria para ubicar el dormitorio principal, porque, como ustedes ven, el lote tenía una topografía que nos invitaba a apoyarnos sobre el médano. El médano recorre a lo largo el terreno en el sentido longitudinal, entonces nos parecía que podíamos apoyar la casa sobre ese montículo y de alguna manera bajar medio nivel para alojar los dos dormitorios que les contaba, tipo camarotes para los chicos, subir medio nivel para llegar al dormitorio principal y entonces tener un espacio con una altura un poco mayor y generar entre esa losa superior y esa losa inferior la posibilidad de entrada de luz y también de poder visualizar las copas de los árboles. Ahí se ve esto que les cuento. Y el equipamiento concentrado en un elemento de hormigón que resuelve, a su vez, un estante, el lugar para apoyar cosas, el hogar, la salamandra, así como hacia el otro lado, hacia el baño que está arriba, el apoyo de los lavatorios. Y bueno, y es básicamente eso, la generación de una galería semicubierta que se cierra, que se abre, y permite optimizar ese disfrute de este entorno tan valorable. Ahí está lo que les contaba, la entrada de luz y la posibilidad también de tener vistas que de alguna manera no son las vistas obvias, sino que son recortes como un cuadro que sorprende, encuadres en lugares de alguna manera inesperados. Y la sorpresa, bueno, que siempre nos genera la luz al ingresar y al rebotar en los materiales reflejantes.
Por otro lado, también entendíamos respecto a la búsqueda de la integración del trabajo en armonía con el entorno, que el hormigón al envejecer, con el propio verdín, con el propio derrame de la lluvia, se iba con el tiempo mimetizando más, y que los vidrios no son transparentes, los vidrios normalmente tienen cierto grado de reflejo, y ese reflejo del propio bosque también veíamos que era interesante en el sentido de lograr esta armonía que proponíamos en un principio. Ahí está el dormitorio tipo camarote, que en este caso también hicimos como una cama, una losa de hormigón para apoyar 2 colchones, uno detrás del otro, que se continúan hacia afuera en un pequeño patio hundido. Bueno, y esta otra casa que les muestro, que es como una variación de la anterior, en el sentido del corte, de la utilización de ese corte que había mostrado anteriormente, de un plano de estar apoyado sobre un montículo que se iba elevando del montículo natural del médano, y luego los dormitorios medio nivel hacia arriba y medio nivel hacia abajo, también buscando que el impacto visual del objeto desde el exterior sea de alguna manera lo más controlado posible, es decir, trabajar con la mínima altura reglamentaria de 2,40 m y tratar de regular las medidas y las alturas máximas para que la impronta de la construcción en este paisaje sea afectando lo menos posible el lugar. En este caso es un programa parecido, de dos dormitorios solamente, y la particularidad de ser un lote en esquina, con un lateral hacia la calle muy expuesto hacia el exterior, hacia la calle, y hacia el otro lado cierta interioridad del lote con una construcción también vecina muy próxima. Entonces lo que resolvimos fue un lateral bastante cerrado, con esa abertura inferior, y trabajar por completo una interioridad interior y exterior hacia el lado opuesto, con una expansión en vinculación directa con este lugar. Ese es el corte, lo mismo la losa con una viga tabique que cierra hacia un lado, la viga invertida, y esta posibilidad de generar este interior y exterior, como esa indeterminación entre el interior y el exterior. Y el equipamiento resuelto con este, de alguna manera, mueble de hormigón que se va plegando, que va cerrando hacia un lado y hacia el otro, generando estos lugares de apoyo, guardado, etc. Bueno, lo que les contaba, ¿no? Cómo se va afectando de alguna manera positivamente, para mi manera de verlo, con el paso del tiempo y los rigores del clima, cómo se va mimetizando con el entorno. El hormigón, por otra parte, siendo un material noble, estas condiciones climáticas específicas, como de microclima del lugar, les son muy favorables también en cuanto al proceso mismo de construcción. ¿Por qué? Porque para generar un hormigón de buena calidad es necesaria humedad, y las condiciones atmosféricas, al estar a la sombra y con la alta humedad propia del ambiente marítimo, son óptimas. Si uno no requiere de mayores cuidados, los constructores son constructores promedio, constructores normales, no son grandes especialistas, no requiere de mayores cuidados para que la calidad de
de terminación del hormigón sea muy alta. Muchas veces me preguntan, me ha llamado hace poco un arquitecto bastante conocido de Buenos Aires que me proponía, me decía, mirá, ¿cómo haces para que te salga tan bien el hormigón? Yo veo tus obras, sale muy bien el hormigón. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo haces? Te pago un curso, dame un curso para enseñarme. Tengo que hacer ahora una casa de hormigón, quiero que me enseñes. Y no hay secretos, le dije, no hay realmente mayores secretos para producir un buen hormigón, es bastante sencillo. Simplemente un encofrado bien hecho, con buena madera, con carpinteros prolijos, obviamente el hormigón que se va a utilizar, que sea de calidad, cuidar el día de la llenada, que se llene en buenas condiciones, es decir, cuidar lo máximo posible las condiciones de la llenada. Y si hay un secreto, en realidad, el único secreto es la humedad en cuanto al ambiente. Entonces, este lugar ya resolvía ese problema de la humedad, pero cuando uno trabaja luego, que lo he hecho en lugares donde estás expuesto al sol, la única solución que te garantiza eso es mojar abundantemente la madera hasta de manera exagerada. Uno de los mejores cementistas que tuve me contaba que su truco de alguna manera era empezar a mojar 3 días previos a la llenada y estar 3 días mojando, porque aunque uno trabaje con desencofrantes, los desencofrantes se resecan, o si uno se excede en el desencofrante, pierde la posibilidad de que luego la tabla quede con su impronta marcada en el hormigón. Entonces, la única manera real de conseguir esto es el mojado excesivo de la tabla de madera. ¿Por qué? Porque al estar la madera 100% impregnada de agua, eso hace que luego, al volcarse el hormigón, que no tome en absoluto el agua propia de la mezcla cementicia. Y bueno, eso es lo que hace que al desencofrar quede perfectamente conformado, que hasta uno ve la veta de la madera, los clavos que fueron componiendo el encofrado. Así que, si les tengo que decir el secreto, es así de fácil. Es garantizar un buen mojado, un mojado excesivo, que bueno, que de alguna manera tiene su dificultad porque no todos los constructores te lo creen esto. Les decís 3 días seguidos mojando, no te lo creen, pero bueno, es simplemente garantizar eso. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, bueno, me apuro un poquito porque me excedí. Bueno, esta otra casa, también con un programa de necesidades pedido por el cliente, 4 dormitorios, 2 dormitorios también, había visto la solución anterior, le había parecido bien el tema de las cuchetas, para generar un lugar, para ubicar una cantidad grande de chicos que iban a pasar los veraneos con ellos. Y bueno, es este lugar, el disfrute también, la generación de un semicubierto en relación con la posibilidad de un lado y del otro del terreno, y el rescate de un árbol, de un pino, de los pocos pinos que tenía este lote, y es acomodar la construcción también para producir el mínimo movimiento posible de la topografía, para cuidar la topografía en el estado en el que se encontraba. Entonces, esta simple manera de apoyar una de las zonas, la zona de estar arriba del montículo, y la otra que baja 50 centímetros, y la viga que recorre, que en uno de los volúmenes va a nivel inferior de la viga y luego en el otro sube al nivel superior. La muestro rápidamente.
esta otra casa también en la misma zona. Digamos, en este proyecto fue determinante la condición de la topografía. Es un médano que uno de los laterales del lote está, digamos, es la parte inferior del médano, y del otro lado tenemos la parte superior del médano con un desnivel de 3 metros. Por tanto, resolví la ubicación de la planta principal directamente apoyada a lo largo del terreno para no afrontar la dificultad de trabajar con la pendiente, y la planta superior cruzada utilizando a favor la pendiente para apoyar en el otro extremo. Y al cruzar la planta superior generar esa galería exterior semicubierta para el uso de la parrilla, y en la otra punta, al cruzar el volumen, generar el acceso a la casa. Bueno, ahí se ve lo que les decía, el terreno que va subiendo hacia la izquierda, el volumen que cruza, y la utilización de estos durmientes de quebracho en forma vertical para generar protección hacia el oeste, y en la otra fachada lateral para generar cierto filtro visual hacia el lote vecino, que hasta el momento no está construido, pero en cualquier momento va a ser ocupado. Muestro rápidamente. Bueno, y muestro un proyecto, después de hacer unas 30 viviendas en la zona, tocó el turno de hacer una vivienda propia, darnos el gusto con mi novia Caterina, y tuvimos por primera vez el tema de pensar el programa, qué programa queremos para nuestra casa. Y pensábamos que, bueno, nosotros no tenemos hijos por el momento, pero básicamente pensar una casa con 4 dormitorios, con la posibilidad de invitar amigos, de invitar familiares, y también, sobre todo, la posibilidad de tener una vivienda para alquilar, que en este lugar es muy requerida con esa condición. Y bueno, pensábamos una casa con 4 dormitorios, y la planta sencillamente es la ubicación de los dormitorios en los extremos de la planta cuadrada, para que cada uno de los dormitorios tenga la mayor privacidad posible, cada dormitorio con su propio baño, de alguna forma como generando como un pequeño hotel, y el área social en el medio también de forma pasante hacia el lote. Y en cuanto al corte, la generación de luz en el centro profundo de la planta, de entrada de luz, y esta situación de 2 muros equipados que resolvían apoyo y equipamiento para ambos lados, tanto para los dormitorios como para el área central. Así que ese es el proyecto, que hoy día ya está terminado todo lo que es el hormigón, fue desencofrado la semana pasada. Les debo las fotos, no hice tiempo de tomarlas, pero así es como está. Y la posibilidad, siendo un lugar completamente lleno de pinos, la posibilidad de utilización del techo como el único lugar que puede disfrutar del sol. Por eso pensamos esto de incorporar un charquito de agua para disfrutar en el verano. Bueno, tengo para mostrar ahora 3 proyectos que ya no son en el entorno del paisaje, de la zona de la costa, sino que son en la ciudad de Buenos Aires. No sé si tengo tiempo. Bueno, este encargo, las 2 casas con esa, nos llegó a partir de un cliente particular que ya le habíamos hecho previamente una casa de veraneo en Mar Azul. Tenían un lote, heredaron de un familiar un lote en Colegiales de 50 y pico metros de profundidad por el clásico 8,66,
y se juntaban dos socios, dos familias que nos encargaban dos casas compartiendo el mismo lote. Entonces, bueno, lo que pensamos fue la primera casa sobre la calle, elevarla para producir el acceso, donde tengo la planta baja es esta, digamos, el lugar para estacionar los autos, para dejar 3 autos y la posibilidad de acceder de alguna manera por una especie de zaguán hacia la casa que se encuentra al fondo. La casa que se encuentra al fondo apoyada sobre el terreno y disfrutando de un jardín bastante amplio, y en la primera casa elevada la posibilidad de disfrute de una terraza sobre este área que, bueno, que incorpora las salas de depósito, salas de máquinas para ambas casas y una piscina que está apoyada sobre el terreno pero que se disfruta desde el primer nivel. Básicamente eso es rápidamente la casa con la incorporación en cada una de una linterna, de un patio linterna que atraviesa toda la casa para incorporar luz en los sectores más profundos. Entonces, este es el frente sobre la calle Conesa, donde se ve la planta baja elevada, el acceso para los coches, el frente que tiene la cocina hacia este lado, y este es el contrafrente de esa primer casa con la piscina que les contaba, que prácticamente es como un pozo. Esa es la escalera por la que se accede, se sube a la primer casa, el área de estar. Y bueno, y esta es la casa que encontramos hacia el fondo del lote. Estamos llegando, tenemos un patio que nos separa, que nos da aire entre una casa y la otra. El patio que les comentaba, la linterna que permite generar luz natural hacia todos los ambientes. Y bueno, el mismo concepto de alguna manera, el mismo criterio que buscábamos con las casas de veraneo, que es poder disfrutar de, bueno, en este caso de un jardín íntimo, de un jardín privado. Este es el dormitorio principal de esa segunda casa, con el patio interno, y a mis espaldas estaría la vista hacia el jardín. Bueno, una imagen nocturna. Y bueno, este encargo es de un edificio de propiedad horizontal en el barrio de Palermo. En Palermo ustedes saben que es una zona que hoy atrae mucho turismo extranjero, entonces nos encargaron este edificio que en un lote bastante complejo, una forma trapezoidal, teníamos que resolver el armado de diferentes tipos de unidades, desde monoambientes pensadas para el alquiler temporario de turistas, y luego nos pedían unas viviendas más grandes de 4 ambientes que iban a quedarse, a repartirse entre los inversores bueno, los inversores que nos contrataron. Y la dificultad adicional, además de todos estos temas que les mencionaba, el programa, la forma del terreno, que a mitad de la obra se incorpora se anexa otro pequeño terreno hacia el frente, que bueno, que a mitad de la obra y con el proyecto ya completamente terminado y en parte ejecutado, bueno, llega el desafío por parte del comitente de, bueno, anexarle más edificio a lo que ya teníamos. Les cuento eso como anécdota, pero bueno, así fue. Entonces, la planta baja elevada con locales comerciales en doble altura hacia la calle Armenia,
el bloque del fondo con monoambientes en el primer y segundo nivel, y el tercer y cuarto nivel con estos departamentos más grandes que de alguna manera buscan, como decía ayer Tristán, el generar como una casa, el tema de la casa en altura, con posibilidad de expansiones, terrazas, el disfrute del exterior, del cielo, de las vistas. Ese es el patio que es el corazón del proyecto. Y este es un estado de avance de la obra hoy, ya con la construcción de las dos etapas, terminando la segunda etapa, porque en definitiva se construyó primero una mitad del bloque del frente, que fue el que se agrandó, y luego la otra mitad que se anexó. Por suerte pudimos, antes de arrancar, estaban hechos los cimientos, o sea, hubo que adaptar el proyecto a los cimientos que ya estaban ahí plantados, pero pudimos trabajar a contrarreloj para poder tener una armonía en la totalidad. Y se construyó, bueno, con cierta dificultad porque hay una viga que recorre el frente de los dos lotes, de los 18 metros, que se tuvo que llenar en una primera mitad y luego completar. Por suerte fue difícil, pero bueno, resultó bien. Este es el frente del segundo bloque con los monoambientes en los dos segundos niveles, cada uno con su balcón que busca tener también cierto grado de privacidad por medio de estos tabiques de los vecinos. Y uno de los departamentos dúplex de los últimos dos niveles. Y por último, este otro edificio que hicimos previamente en el barrio de Boedo, un barrio de la zona sur de la ciudad, del sur siempre postergado, que hoy día está con mucho cambio, mucho movimiento. Era un barrio de casas bajas que hoy día se está empezando a densificar. Bueno, y el programa de este edificio, que también nos llega a raíz de un cliente que previamente había visto las casas de veraneo y nos había visto, se había entusiasmado con las posibilidades que ofrecía esa forma de resolver que proponíamos en las casas de veraneo, y nos propuso, increíblemente, por ahí puedo decirlo, trabajar con los mismos criterios en este pequeño edificio de apartamentos donde son el programa todos monoambientes, pequeños monoambientes. Entonces el sistema que de alguna manera modificamos o que adaptamos a la ciudad es el de resolver frente y contrafrente y también las fachadas internas en hormigón a la vista para de alguna manera garantizar estos edificios que son económicos. Normalmente luego en el uso no tienen presupuesto las administraciones para los mantenimientos de las fachadas, entonces pensábamos que iba a ser muy apropiado el tema de la resolución del hormigón a la vista para de la misma forma garantizar el paso del tiempo y un envejecimiento digno, sin problemas de mantenimiento. Así que básicamente son dos monoambientes al frente, dos al contrafrente, y también los núcleos de baños y cocinas, también resueltos en hormigón a la vista, expuestos hacia el interior de los monoambientes, y obviamente las medianeras en construcción tradicional, la estructura escondida dentro del tabicamiento de ladrillo tradicional. Ese es el hall de acceso donde
nos pareció, con también un único gesto de un banco, generar un lugar como un agregado, un valor agregado a ese lugar que normalmente es un lugar olvidado, un lugar de paso, generar de alguna manera una situación para que el usuario tenga cierto lugar de estar también en ese sitio. Lo mismo los palieres, que suelen ser en esta tipología de edificios lugares degradados y olvidados, la posibilidad de tener luz natural que cambia drásticamente la situación espacial. Y los monoambientes que, si bien son mínimos, es la mínima superficie reglamentaria posible, poder ofrecerle al usuario la posibilidad digamos, del disfrute, del sol, de la naturaleza, hacer que ese mínimo espacio habitable tenga calidades, características dignas para quien iba a ser finalmente el usuario. Esta es la imagen del departamento que da hacia el contrafrente, que bueno, el lote tenía a su favor la presencia de un gran árbol en el pulmón de manzana hacia el contrafrente y bueno, eso resultaba en este interés, la generación de este interés espacial en cuanto al disfrute, la posibilidad del disfrute de las vistas del verde. Ahí está. Muy bien. Eso es todo.